¿Alguna vez te has preguntado la diferencia que hay entre lo que éramos antes y quienes somos hoy? Bueno, en esta lección de hoy voy a compartir contigo lo que la Biblia dice acerca de los contrastes espirituales. Pero antes de proceder a la lección de hoy, ¿qué te parece si te suscribes para que recibas todas las notificaciones de los videos que continuamente estamos subiendo a nuestro canal para tu edificación y crecimiento en el Señor? Disfruta la lección de hoy, contrastes espirituales. Profundamente. Pablo, hablando sobre esto, dice en Hechos 2:16, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe. Por favor, préstele atención a eso. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis amados, cuando uno se convierte de la autoridad de Satanás a ser perdonado y participante de la herencia eterna entre los santificados, escuche esto, préstele atención, tome nota, haga lo que tenga que hacer para que usted registre esto. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor, salimos de la potestad de Satanás, ahora somos y estamos perdonados y somos participantes de la herencia entre los santificados. ¿Sabe lo que sucedió allí? Que su condición espiritual es totalmente nueva. Por favor, registre eso, diga amén. Si puede, levante allí la mano, dele gloria al Señor por esta verdad que acabo de compartir con ustedes, porque de esto es que se trata, entender qué fue lo que sucedió. Cuando usted fue perdonado y ha recibido herencia entre los santificados, su condición espiritual es totalmente nueva. Ahora usted es uno con Cristo y es participante de la naturaleza divina. Todos los que tienen dudas sobre su conversión se van a beneficiar inmensamente de esta serie que voy a estar trayendo en las próximas semanas en los lunes de inspiración. Vamos a estar hablando acerca de su condición espiritual y la vamos a contrastar con los no regenerados. En otras palabras, lo que vamos a estudiar en estos próximos lunes, que lo va a inspirar, que lo va a dimensionar, que le va a permitir comenzar una semana con una afirmación poderosa de las verdades más gloriosas que están relacionadas a cuál es nuestra identidad en Cristo y nuestra condición en Cristo. Por eso es que vamos a hablar sobre contrastes espirituales. Usted debería de compartir esta transmisión, mire, 10 veces, porque hay gente que necesita esto. Hay familiares de usted que necesitan esto. Hay amigos que necesitan esto. Hay hermanos en la fe que usted ama profundamente que necesitan escuchar lo que vamos a compartir en este lunes de inspiración y en los próximos lunes de inspiración. Los creyentes, mis amados, que tienen tendencia a autodespreciarse y a centrarse más bien en sus fracasos, y los cristianos que no aprecian su nueva identidad en Cristo, se van a beneficiar también inmensamente sobre la gran diferencia entre los que no han nacido de nuevo y los no regenerados. Los que han nacido de nuevo y los no regenerados. Quizás más de uno que me esté viendo en este momento dice, bueno, es que yo no siento que esto sea cierto en mi caso.
Y la pregunta que yo quiero hacerte en este día es, ¿le vas a hacer caso a tus sentimientos y experiencias o vas a creer lo que Dios dice de ti en las Escrituras? Esta es la pregunta que nos tenemos hoy que responder y que tenemos que reflexionar durante esta semana. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tus sentimientos, a tus sensaciones, a tus experiencias o falta de ellas? ¿O vas a creer a lo que Dios dice sobre ti en las Escrituras? La diferencia radical entre la condición espiritual de los no regenerados y los regenerados, que son los que han nacido de Dios, también debería ser para nosotros los creyentes una razón y un motivo para tener más compasión por los perdidos. ¿Por qué? Porque esto nos debería de motivar a modelar, a compartir las buenas noticias del Evangelio con los que están engañados y cautivos del diablo. De hecho, esto Pablo lo dice por allí en 2 de Timoteo 2:26, donde él dice, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Los creyentes necesitamos escuchar esto, porque si no hay evangelización, no existe el discipulado. Entonces tenemos que tener un entendimiento claro que hay una gran diferencia. Hay una diferencia enorme, brutal, radical entre los que no han sido regenerados y los que han nacido de Dios. Por eso necesitamos entender esta gran diferencia y que no se vea como algo que nosotros tenemos aquí como un paquetito exclusivo que nos han dado, sino que sea una motivación para que este evangelio siga corriendo a través de todas las naciones. La clave, mis amados, de una vida victoriosa en Cristo no es lo que se siente, sino lo que se sabe. Escríbalo por allí, márquelo, repítalo conmigo. La clave de una vida victoriosa en Cristo no es lo que se siente, sino lo que se sabe. Y yo no estoy ignorando, no estoy diciendo que usted tiene que ser una persona fría, carente de emociones. No, estoy hablando de una condición de emocionalismo, de vivir nuestra vida basado en lo que sentimos y no en quienes somos. La clave de una vida victoriosa en Cristo no es lo que se siente, sino lo que se sabe. Usted puede estar en reuniones, en cultos, como decimos, en campañas. Usted puede estar en todo tipo de actividad que se etiquete cristiana y salir de allí como un petardo. Puede salir de allí como un cohete. Puede usted salir de allí rojo de la emoción y del fuego que siente, y 3 días después aquello desapareció. Por eso cuando usted se hace adicto de las sensaciones y de las emociones que se sienten en ciertos ambientes, usted está preparando su vida para el fracaso. ¿Por qué? Porque la clave de una vida victoriosa en Cristo no es lo que se siente, sino lo que se sabe. Que usted sabe determina cómo vive y eventualmente gobierna sobre lo que se siente. Lo voy a repetir porque esto es importante que usted lo reciba en su espíritu. Que usted sabe determina cómo vive y eventualmente gobierna sobre lo que siente. Si este no es el orden, usted va a vivir por lo que se siente porque ignora lo que debe de saber. No tiene conocimiento, no se ha expuesto, no ha estado en una posición de recibir lo que ya es una verdad consumada de Dios para su vida.
Por eso lo que usted sabe determina lo que vive, determina su comportamiento, determina su avance, determina la forma en cómo usted procede en la vida. Y eventualmente usted va a poder gobernar sobre lo que siente. Cualquiera que sea la sensación, usted va a tener dominio propio porque usted parte de una premisa no de deficiencia, sino de contenido, de que usted sabe el depósito que ha recibido. Hay dos cosas puntuales, mis amados hermanos, que todo hijo de Dios debe de saber. Todo hijo de Dios debe de saber esto. Primero, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Pablo. Romanos capítulo 6, verso 6. Esto tiene que comenzar por aquí. Debemos de saber qué fue lo que sucedió con el viejo hombre. Segunda verdad que tenemos que conocer, memorizar, reflexionar, meditar en ella, confesarla, es que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y usted dice, qué lindos son esos dos textos. A mí me gustan mucho, son de mis favoritos. No, esa no es la pregunta. La pregunta es qué nos enseñan estos versos. ¿Qué nos dicen? Bueno, estos dos versos tratan con dos cosas poderosas que nosotros tenemos que poder comprender y asimilarlas en nuestra vida. Uno, nuestra condición. Y segundo, nuestra identidad. De esto es que tratan estos textos. Habla de nuestra condición, qué pasó con el viejo hombre. Y segundo, quiénes somos en el nuevo hombre. ¿Qué pasó con el viejo y quiénes somos en el nuevo? Y esto no se siente, esto se sabe. Esto usted no lo va a sentir. Esto usted no hay una canción que le haga sentir tal cosa. Esto usted va a estar en los mejores momentos de su existencia o en los peores momentos de su peregrinar aquí en la tierra y no lo va a sentir. Esto usted lo tiene que saber, tiene que saberlo, tiene que intimar con lo que ya sucedió, tiene que poder tener ese conocimiento espiritual que se va a traducir en su vida y en la mía en una vida victoriosa. Mis amados, no saber esto no queda sin consecuencias. Por eso quizás la pasión de muchos de nosotros de enseñar estas verdades que sabemos que transforman la existencia humana. Nuestra pasión es no que usted se sienta bien. Y por supuesto que hacemos todo lo posible en presencial, en virtual, en todos los escenarios que podamos estar, que la experiencia sea agradable, que a la vista sea agradable, que la música sea agradable, que las sillas sean cómodas, porque vivimos en este contexto, en esta parte de nuestra vida. Todo eso es necesario, pero eso es el condimento, esa no es la comida. A mí no me llena de satisfacción que usted salga todo emocionado de una de nuestras reuniones, pero un ignorante de las verdades que transforman su vida. A mí no me llena de satisfacción eso, no sé a usted. Mi satisfacción es que podamos llegar a conocer, que podamos crecer en sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual, que podamos saber cuáles son las riquezas de pleno entendimiento que se nos han concedido, que podamos comprender que el propósito principal de la residencia del Espíritu Santo en nosotros no es que se me paren los pelos ni se me erice la cresta, es que pueda llegar a conocer lo que Dios nos ha dado en Cristo el Señor. Entonces, si no sabemos esto no queda sin consecuencias, mis amados hermanos.
Cuando un hijo de Dios no sabe cuál es su verdadera condición e identidad en Cristo, va a tener una serie de características en su vida. Y yo quiero compartirla con ustedes. Yo quiero que ustedes hoy puedan verlas, identificarlas, las puedan ponerle el dedo para saber, por eso es que esto pasa. ¿Qué es lo que sucede cuando un hijo y una hija de Dios desconoce esto? Bueno, lo primero es que vive en una condición de derrota y siempre va a estar dudando si verdaderamente ha nacido de Dios y ha sido reconciliado con Dios. Siempre lo va a estar dudando. Es el famoso pero, sí, pero. Es que sí, pero. No. Cuando uno desconoce cuál es su verdadera identidad, siempre va a dudar si verdaderamente ha nacido de Dios y ha sido reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque habrán ocasiones donde usted va a sentir a Dios por allá, en algún sitio, en algún tipo de planeta, y en otras lo va a sentir tan cerca. ¿Ve? El problema de vivir por emociones y sensaciones es que son inconstantes. Por eso tiene que haber una verdad superior, mayor, suprema, presente, que superedite toda esa sensación que usted va a sentir a través de la vida en muchas de estas realidades espirituales. Entonces va a dudar, pero no solamente eso, va a vivir con una excesiva conciencia de pecado. Una excesiva conciencia de pecado que lo va a llevar ¿a qué? Lo va a llevar a un confesionalismo obsesivo. Imagínese que hay gente que en la oración están media hora confesando todos los pecados, los de ayer, los de la semana pasada, los de hoy. ¿Por qué? Porque no tienen un entendimiento de cuál es nuestra nueva conciencia en Cristo el Señor. ¿Cuál es la conciencia no de obras muertas? No tienen un entendimiento qué es lo que ha sucedido verdaderamente cuando ellos nacieron de Dios. Cuando no se tiene este conocimiento, se vive con una conciencia excesiva de pecado. Esto lo promueve y esto lo provoca la exposición continua a predicaciones y enseñanzas legalistas que enfocan y magnifican ¿qué? La condición del pecado. Entonces se vive con una conciencia de pecado. Otra cosa que sucede cuando ignoramos esto es que se tiene entonces un mantenimiento legalista de normas y reglamentos. ¿Para qué? Para modificar el comportamiento. Eso es comportamiento modificado, no es equivalente a transformación espiritual. No es lo mismo ni se escribe igual. Ustedes me han escuchado en la ilustración que uso del león que se enjaula y un domador por medio con una pequeña varita doma el león mientras esté en su jaula. Sáquelo de la jaula a ver si dejó de ser león. No, es la misma bestia salvaje. Saque a mucha gente de esos contextos donde suprimen sus emociones, donde los mantienen continuamente bajo el látigo del legalismo para que usted vea lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que va a salir el verdadero león que siempre estuvo allí, que fue domesticado, pero no permitió ser transformado. Porque para que ese león deje de ser león, usted no lo puede golpear. Usted no lo puede meter en ayunos y oraciones. Para que ese león deje de ser león, tiene que morir y resucitar en un nuevo animal, con otra naturaleza. Bueno, si eso es así, de esta manera en el mundo natural, es la misma realidad en el mundo espiritual. Para que usted no sea ese viejo hombre, usted no lo puede domesticar con golpes y azotes y leyes y reglas y comportamientos suprimidos. No, usted tiene que considerarse muerto, pero vivo para Dios. Y aquí es donde está la gran diferencia. Cuando ignoramos esto, no vamos a poder notar y apreciar estas diferencias. Otra condición es que suprimen la carne para decir que no llevan a cabo los deseos de la carne y que están caminando en el espíritu. El único problemita de eso
es que cuando usted lee ese texto de Gálatas 5:16, allí no dice suprime la carne y trata de caminar en el espíritu. Ese no es el orden. Ese no es el orden. Y aquí es donde está el problema. Por eso el legalismo suprime la carne para ver si llega a caminar en el espíritu. No, el orden en Cristo no es suprime la carne y camina en el espíritu. Gálatas 5:16 lo dice. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No es lo mismo ni se escribe igual. Otra cosa que sucede cuando no entendemos quiénes somos y la condición en la que estamos es que se vive en un estado permanente de crucifixión masoquista que sigue intentando morir a sí mismo para estar vivo en Cristo. Es como uno mismo golpearse. Yo me tengo que negar a mí mismo, tengo que morir a esto, sin saber, sin entender qué verdaderamente significa morir a sí mismo. Este detalle es importante y durante todos estos domingos lo vamos a ver. Otra cosa que sucede es que se desarrolla lo que yo le llamo la teología del gusano. Esto sucede, la teología del gusano que no aprecia la gloriosa transferencia espiritual que hemos recibido. Esto es importante. La teología del gusano, yo no sirvo, yo soy un pecador, yo soy un trapo de inmundicia. La teología del gusano. Se reduce quienes somos para aparentar que Dios es tan grande. No, Dios no es grande porque nosotros somos pequeños. Él es glorioso porque Él es quien es. Por lo tanto, usted no tiene que tener una teología ni de gusano, ni de trapos de inmundicia, ni de pecador. Usted es un hijo justificado que ha recibido por la gracia de Dios la vida del Hijo en su espíritu. Otra cosa que sucede, mis amados, es que la identidad personal se basa en los propios fallos de comportamiento. Gente que continuamente se están acusando, y es que yo soy malo, es que yo no sé si verdaderamente conocí al Señor, soy un pecador malvado, en vez de afirmar y conocer su identidad espiritual en Cristo. Esto también desarrolla la carencia de conocimiento en cuál es la condición espiritual, cuál es la identidad espiritual. Se desarrolla una dualidad esquizofrénica donde hoy estoy en las nubes y mañana estoy un poquito más abajo del infierno. Es una esquizofrenia espiritual donde continuamente se está brincando de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza, que de hecho en el proceso vamos a ver que estas son frases no bíblicas, no bíblicas. Yo sé lo que se quiere decir, pero son frases que carecen de un contenido bíblico para poderlas sustentar. Otra cosa que sucede cuando no conocemos y tenemos el entendimiento de nuestra condición y quiénes somos es que hay una incertidumbre paranoica. Hay un temor de que vamos a fallar. Hay un temor de que yo no sé si voy a poder. ¿Ves? Es una incertidumbre paranoica porque eso es lo que se le comunica a la gente. Se le comunica esa incertidumbre, se le comunica ese temor. Ten cuidado, mira a ver que esto que estás haciendo. Entonces la gente desarrolla esa mentalidad y lo que desarrolla es una incertidumbre paranoica. Siempre están protegiéndose del mal. Siempre están buscando allí que no los va a sacar de sus casillas porque ellos pueden caer en una situación lamentable. ¿Ves? Una incertidumbre paranoica. El no saber quién es y cuál es su condición en Cristo. Otra cosa que sucede es que se vive excusando el comportamiento. Continuamente se excusa el comportamiento pecaminoso, que eso es el diablo, que es mi crianza, es que mi papá era así, es que fíjese, yo vengo de un barrio y siempre hay una excusa para
justificar el comportamiento. Es que yo no puedo, es que yo soy así, es que yo nací así, es que a mí me criaron así. Eso es, siempre hay una excusa para eso. Mis amados hermanos y hermanas, todo esto que yo le acabo de mencionar y mucho más se puede evitar cuando tenemos un entendimiento claro de la condición y la identidad espiritual que tenemos basada en la obra consumada de Cristo en la cruz. Usted no es lo que es por sus propios méritos, por sus hazañas espirituales, por su atrevimiento, por su celo, por sus oraciones, por sus ayunos, o porque pacta, o porque tiene un padre espiritual que le dio una herencia, o porque lleva muchos años en el evangelio. Mucho menos usted es quien es en Cristo, porque usted diezma, es un dador, es generoso, usted sirve a su congregación, usted es una persona buena. Nada de eso en sí mismo es malo. Lo que no está bien es añadirle un valor que Dios nunca se lo ha asignado. ¿Escuchó bien eso? Añadirle a eso valor que Dios nunca le ha asignado. La razón por la cual usted es quien es en Cristo es una sola cosa y solo una cosa. Registre esto, grábelo, permita que se descargue allí en su espíritu la razón por la cual usted es quien es en Cristo es una sola cosa. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Escúchelo bien. Escúchelo bien. Mire, los amenes virtuales son con corazoncitos y con marcas allí. Diga amén virtual a esto. Usted es quien es por la gracia de Dios. No son sus hazañas, no son sus atrevimientos, no son sus acciones, no es su comportamiento, no es lo fiel que usted es, no es lo obediente que usted es. Todo eso son consecuencias de la gracia, no la razón por la cual usted es quien es. Usted y yo somos quienes somos, dígalo conmigo, por la gracia de Dios con nosotros. Esa es la única razón, ese es el único medio, esa es la única forma en que podemos gloriarnos en el Señor. Nos gloriamos en el Señor por su gracia. Es más, dígalo allí conmigo, ayúdeme aquí porque hoy vamos a esta verdad a abrazarla. Diga, soy lo que soy por la gracia de Dios. Déjeme verlo por allí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Dígalo, soy lo que soy. Si Dios dice que lo soy, pero no es por mi comportamiento, no es por mi hazaña. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo no hago para ser, yo soy por lo cual hago. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Saber cuál es nuestra verdadera condición espiritual en Cristo, mis amados, es esencial para una vida consistente conforme a nuestra identidad en Él. Esto es esencial. Si usted sabe quién es en Cristo, sabe que debe comportarse como en quien se ha convertido. Lo voy a repetir. Si usted y yo sabemos quiénes somos en Cristo, sabemos que debemos comportarnos como en quien nos hemos convertido. Por eso cuando nuestra vida se desasocia de nuestra identidad, podemos ser enredados por el pecado. Y yo sé de lo que estoy hablando. Esto no es un cuento para mí. Cuando nosotros no mantenemos conciencia de quiénes somos,
de cuál es nuestra condición, usted puede volver a deslizarse a una condición de pecado que no es quien usted es. Por eso cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, por eso estas verdades se tienen que repetir, se tienen que enseñar, se tienen que volver a visitar frecuentemente, porque cuando usted y yo sabemos quiénes somos en Cristo, entonces sabemos cómo debemos de comportarnos o que debemos de comportarnos en quién nos hemos convertido. Y la pregunta aquí es importante: ¿en qué usted se ha convertido en Cristo? Bueno, lo primero que debemos de saber es en quién no nos convertimos. Cuando usted se convirtió a Cristo, escuche esto por favor, cuando usted se convirtió a Cristo, usted no se convirtió en una Asamblea de Dios, o en un metodista, o en un presbiteriano, o un católico, o un cristiano misionera, o un MI, o un apostólico, o un hijo del apóstol Chencho. Usted no se convirtió en eso. Usted no se convirtió en nada de eso. Esas son decisiones que usted y yo tomamos basados en criterios personales o carentes de ellos. Cuando usted se convirtió a Cristo, usted se convirtió en un hijo de Dios, heredero, santo, amado, predestinado, escogido, lleno, completo, embajador, nueva criatura, ungido, santificado, salvo de una vez y para siempre, heredero de la vida, participante de la naturaleza divina, en un real sacerdote, parte de una nación santa, fue bautizado en Cristo, camina en el Espíritu y posee todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Eso fue lo que usted se convirtió cuando usted nació de Dios. Todo lo demás es el frosting de la torta. Todo lo demás de segundo orden. Todo lo demás se cae en comparación con esto. Su identidad no es su denominación, su identidad no es quién es su apóstol, su identidad no es a qué iglesia usted pertenece. Su identidad está en Cristo el Señor. ¿Quiere más todavía? ¿Todavía quiere más ahí? ¿Me va a decir usted que un poquito de aceite en la frente lo hace sentir más ungido? A esta altura del juego no puede ser. No puede ser. Déjese de eso ya. Ya usted debe de haberse graduado de ese nivel de entendimiento. La responsabilidad, mis amados, de cada hijo de Dios no es esforzarse y trabajar para comportarse según las expectativas de Dios, sino que nuestra responsabilidad es ser receptores fieles a la actividad de Dios. Ojo con esto, nuestra responsabilidad, la capacidad de responder es lo que es fe. Esa responsabilidad, eso que a nosotros nos compete, que participamos, que caminamos en él, que somos participantes de eso, es consecuencia de que estamos respondiendo a la actividad de Dios. En otras palabras, todo lo que se requería para ser transferido de una condición de no regenerado a ser regenerado, de inconverso a converso, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de muerte a vida, todo lo que se requería era fe. ¿Y sabe lo que es fe? Es nuestra respuesta a la actividad de Dios a favor nuestro en la persona y en la obra de Jesucristo. Pablo lo resume mejor que cualquier otro. Y lo dice con una capacidad impresionante en un solo texto. Mire, memorícese este texto, porque esto le va a ayudar mucho. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ojo, de la manera que habéis recibido, no de la manera que lo sentisteis. De la manera que lo habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Se lo voy a dejar ahí en la pantalla para que lo marque en su Biblia
lo ponga en la nevera allí en un papel hasta que se lo memorice. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo fue que usted recibió a Cristo? ¿Cómo fue? ¿De qué manera? Bueno, la manera en cómo Cristo es recibido es por fe. Por lo tanto, si la manera en cómo se recibe es por fe, Pablo dice, camina entonces como lo recibiste por fe. ¿Qué es lo que eso significa? Que por fe usted creyó lo que Dios había hecho en Cristo y por fe usted camina en la vida creyendo que lo que Dios ha hecho en Cristo es real. Como usted lo recibió, asimismo camina en Él. Eso implica que entonces la receptividad fiel de la provisión que se nos ha dado espiritualmente en Cristo es todo lo que se requiere para comportarse como quienes hemos llegado a ser. Caminamos por fe porque los recibimos por fe. Como los recibimos por fe, asimismo respondemos a lo que Dios en el Hijo hizo y los recibimos de tal forma que vamos a crecer para convertirnos en ese y en esa que Dios dice que ya somos. La Biblia le llama eso transformación. Hacemos lo que hacemos porque somos quienes somos. Dígalo por allí. Hacemos lo que hacemos porque somos quienes somos. Esa expresión de quienes somos siempre, póngale por allí, márquelo. La expresión de quienes somos siempre glorificará a Dios en nuestro comportamiento y resultará en obediencia a la fe. Ojo, quienes somos en Cristo siempre glorifica a Dios en nuestro comportamiento. No hay de otra. No hay forma de que sea diferente. Cuando usted y yo sabemos quiénes somos y caminamos en quien nos hemos convertido en Él, ese comportamiento siempre, no hay acepción, siempre glorifica a Dios. No hay forma de que no lo pueda glorificar, porque usted está caminando como hijo de Dios. Ahora bien, mis amados, para ir aterrizando la introducción, porque estamos en la introducción, todavía no hemos hecho ningún contraste. Los contrastes vienen ahora y de este lunes en adelante. Lo que yo quiero hacer en estos días es que vamos a ir tomando lo que éramos y quiénes somos. Por eso es que lo he titulado Contrastes Espirituales. Y la idea es ¿cuál? La idea es que en estos próximos lunes vamos a dejar que sea la palabra la que nos afirme. Que esa verdad que está allí y que la vamos a ver en el texto y la vamos a identificar y la vamos a señalar con el mínimo comentario nuestro posible, se anide en tu corazón, encuentre allí un espacio, reconfigure maneras de pensar, mentalidades, conceptos equívocos, frases trilladas, carentes de vida y comencemos a alinearnos a quien verdaderamente ya somos. Eso es lo que yo quiero que suceda en nuestra vida en los próximos lunes. Para apreciar la profundidad de esto, la mejor forma de hacerlo es contrastándolo. Otra forma de decirlo podría ser poder identificar cuál es la condición de los regenerados, en otras palabras, los que han nacido de Dios, y los no regenerados, los que no tienen la vida de Dios. Entonces yo lo que quiero ahora es que usted acomódese allí, como yo estoy haciendo aquí. Usted se acomoda allí bien, donde esté, acomódese bien
Y vamos a hacer contrastes espirituales que se presentan en la Biblia. Hoy vamos a hacer como 3 o 4, no mucho. Pero ya cada semana vamos a seguir viendo estos contrastes a la luz de la Escritura. Entonces, vamos a empezar por uno de esos contrastes que la Biblia hace con una precisión impresionante. El primero de ellos es en Adán. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que yo quiero que usted identifique allí? Que en Adán, dice allí, la muerte pasó a todos los hombres. Ojo con esto. Pero esa muerte de allí no es que dejó de existir o se aniquiló o desapareció o va a ser algo donde ya la persona no va, ya dejó de existir. No. Adán estaba muerto y siguió viviendo. Él dice que la desobediencia de este hombre introdujo el pecado. Y por el pecado la muerte. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué significa eso? Que en Adán estábamos muertos. También se dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiero que usted señale allí? Que así como en Adán primero vimos la muerte pase a todos, ahora en este Adán los muchos también fueron constituidos pecadores. Note, Primera de Corintios 5:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, ojo, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte pasó a todos, fueron constituidos pecadores y aquí se nos dice que en Adán todos mueren. Eso es quien usted era. Ese es el contraste. Eso es su condición anterior. Allí estaba arraigada su identidad. Pero ya usted no está en Adán. Por lo menos la mayoría de las personas que están conectados aquí. Y si todavía tú estás en Adán, bueno, hoy por la fe puedes recibir el regalo de la gracia de Dios en Jesucristo y hacer esta declaración gloriosa de que en Cristo ya todas las cosas han pasado. En Cristo es diferente. Note lo que se dice allí, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiero que usted note allí? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto lo tenemos que saber. Tenemos que saber que Cristo por nosotros ha sido hecho por Dios, dice allí sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero en Cristo también usted, dice la Escritura, que ha sido hecho una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura. Usted no es un pecador rehabilitado. Usted no es un creyente que está en un programa de rehabilitación espiritual para ver si llega a ser mejor. Usted no es una persona que está allí tratando. Hermano, ¿cómo está? Pues ahí tratando de servirle a Dios. No, esos son frases trilladas, carentes de vida, que no confiesan la verdad de Dios. Usted no está ni tratando, usted no está allí siendo rehabilitado, usted está siendo transformado, pero no desde una deficiencia, sino de quien ya verdaderamente es una nueva criatura. Lo que ya usted es en Cristo eventualmente se manifiesta en tiempo real.
Eso es lo que es la transformación. Es que la verdad de quienes somos saldrá a la luz. Usted no está allí en un programa de rehabilitación de 12 pasos para ver si deja de ser un pecador perverso o un pecador menos perverso. No, usted es un hijo justificado. Entonces, en Adán, usted y yo éramos una cosa, pero en Cristo somos nueva criatura. Somos perdonados. Somos hijos de Dios. Ahora, hay otro contraste allí en Gálatas 3:28, y es que ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué quiero que señale allí? Que somos uno en Cristo. Así que ya vimos el primer contraste, en Adán y en Cristo. Pero hay otros contrastes. La Biblia habla del maligno. Primera de Juan 5:19. Dice allí, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿En quién está usted? Si no ha nacido de nuevo, está bajo el maligno. Si usted ha nacido de Dios, ya usted no está bajo el maligno. A usted no lo posee una legión de demonios, la abuela suya que era espiritista no le transfirió una manada de demonios y por eso usted tiene una cantidad de problemas hoy que parece que no se puede librar de ellos porque hay una maldición que le está persiguiendo y donde usted quiera que usted va, todo le sale mal. Imagínense. Por eso es que en la tierra de los ciegos, los tuertos son reyes. Si usted no sabe lo que pasó con usted en la cruz, le van a vender aceite, pañitos, le van a vender cuadros ungidos, le van a vender sal de Israel, le van a vender paños ungidos, talit que cuando usted ora siente que los ángeles le están caminando por los hombros. En la tierra de los ciegos, los tuertos son reyes. Si usted no entiende este contraste, mire, sabemos, no que sentimos, sabemos que somos de Dios. ¿Y qué también sabemos? Y que el mundo entero está bajo el maligno. Usted no está bajo el maligno, ni el maligno está en usted. Que quede claro. Que quede claro. Ojo, ojo, porque aquí es donde está el contraste. Los no regenerados, están en el maligno. Punto. No hay más ni hay menos. Pero los que están en Dios están en Él. Ojo, Efesios 1:13. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted está en Él, usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa porque usted ha creído a la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y por eso usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Ojo, en Él, estamos en Él, pero no solamente estamos en Él, estamos también en el Padre. Primera de Juan 2:24, los que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pero no solamente usted está en Él, no solamente usted está en el Padre, sino que también está tiempo presente. No es que va a estar en el Espíritu después de 30 días de ayuno y oración. No. Eso no está mal. Pero usted tiene que entrar a eso sabiendo en quién está. Usted está en el Hijo, usted está en el Padre y usted está en el Espíritu. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Segundo contraste entre el maligno, los no regenerados y los que están en Él, los que están en el Padre y los que están en el Espíritu. Qué gloriosa verdad. Mire, hasta un muerto le diría amén a esto. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Bendito sea el Señor. Lo que ha sucedido, mis amados hermanos, es glorioso. Glorioso lo que ha pasado. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¡Wow! ¿Por dónde es que comenzamos? Por el Espíritu. Usted está en Él, usted está en el Padre, usted está en el Espíritu, usted está en el Hijo. Bendito sea el Señor. Uno más para terminar hoy. Dígame si uno más. Si no, empacamos y nos vamos. Apagamos esto y nos vamos. Dígame si es uno más, porque estamos en la introducción. Uno más. Dígame allí, diga por allí. Uno más. Uno más para que usted comience esta semana, mire, afirmado hasta las medias. Hasta las medias está firmado allí. Uno más, dígalo allí. Uno más. Si veo por lo menos 3, uno más, por ahí sigo. Uno más. Vamos a ver, porque este está poderoso. Uno más, dice Kelly. Angenis, qué bueno. Walter, están conectados. Por eso es que lo estoy haciendo. Para que usted participe de esta gloriosa verdad que estamos declarando. Otro contraste, y este es el último porque es el uno más que queremos hacer. El viejo hombre. El viejo hombre. Es un contraste que la Escritura hace. Romanos 6:6. Note, sabiendo esto. ¿Qué dice? Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiero que usted note allí? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Usted no puede ser viejo hombre y nuevo hombre simultáneamente. Eso es imposible. No mezcla el agua y el aceite. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiero que vea allí y que señale? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el contraste del viejo hombre. Y estoy dando algunos textos nada más. Lo que quiero es provocar su apetito espiritual para que cuando lea la Escritura resalte algo y le sea de alimento. Le sea de ese manjar que encontramos en la Escritura. El nuevo hombre es el contraste. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué glorioso! Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Adán hay un comportamiento, hay una condición, hay una identidad. Bueno, más bien sería, en Adán hay una condición, hay una identidad que se muestra en comportamiento. El pecador es pecador no porque peca, sino porque en identidad y condición está en el pecado. En Cristo tenemos de igual manera una condición con una identidad que se manifiesta en un comportamiento. Hacemos lo que hacemos porque somos quienes somos. Estos contrastes continuamente los vamos a encontrar en la Escritura y a través de todos estos próximos lunes vamos a ver varios de ellos para seguir afirmando, conociendo cuáles son esas riquezas de pleno entendimiento que hemos recibido en Cristo para ser afirmados en quiénes somos y qué se debe de manifestar en nosotros. Mis amados, yo creo que por hoy
es suficiente. Hoy usted ha recibido una dosis de inspiración del Espíritu de Dios por medio de su palabra para que camine como debe de caminar, con una vida santa, pura, que manifieste y represente quien usted verdaderamente es en Cristo el Señor. Déjeme saber si esto le ayudó, si esto le afirmó, si usted necesitaba escuchar algo como esto de hoy, porque ha venido a través de una temporada donde hay cuestionamientos, dudas, sentimientos encontrados. Hay una cantidad de cosas que quizás está experimentando por allí y usted necesitaba escuchar estas verdades que están representadas en estos contrastes espirituales. ¿Quién era y quién ya jamás puedo volver a ser? Porque eso significa que tendría que salirme de Cristo. De que hay un comportamiento que representa al viejo hombre, eso es una realidad, pero jamás puedes volver a ser aquel viejo hombre, aquella persona antes de ser regenerada. Eres una nueva criatura. Todo es nuevo. Todo es nuevo. No hay remiendo, no hay parchos allí para cubrir deficiencia. No hay verdades a media. Todo es absolutamente nuevo. Nuevo pacto, nueva ley, nueva conciencia, nuevo camino, nueva mentalidad. Todo es nuevo, nuevo sacerdocio, nueva vestidura, nuevo hombre, nueva ciudad. Todo es nuevo. Usted y yo caminamos en la novedad de Dios, en todo lo que es nuevo en Dios. Usted y yo caminamos en eso. Esa transformación en Cristo nos lleva a disfrutar, a vivir y a manifestar lo que ya ha sucedido en y con nosotros. Recuerden que se pueden convertir por allí en colaboradores y participar sumando allí sus esfuerzos, sus finanzas, que es más representativas que otra cosa. Puedes hacer visitando tmoya.us colaboradores. Simplemente vas allí a través de la página y vas a tener toda esta enseñanza de hoy en un PDF colocado allí para que hagas referencia, para que enseñes, para que lo compartas en tus grupos pequeños, en la congregación, si son pastores. Y bueno, desean utilizar estos recursos y materiales para instruir y enseñar a los santos. Por favor, para eso es que lo compartimos y su ofrenda simplemente lo que hace es que reconoce ese esfuerzo que hacemos para poder traer todos estos recursos a ustedes. Recuerden que los que desean estudiar la Escritura de una manera profunda y práctica, ya aquí tenemos algo más avanzado. Es la comunidad virtual Transformados en Cristo. Allí tenemos clases pregrabadas en vivo, libros digitales, conferencias, seminarios y muchas cosas que están allí diseñadas para tu formación y desarrollo en Cristo. Todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos nuestra sesión en vivo. Vamos por la clase número 34 de la Carta a los Hebreos. Bueno, los estudiantes que están por allí conectados saben la riqueza de lo que estamos recibiendo los viernes. Unos 15, 20 estudiantes que pueden estar en vivo se conectan y tenemos un tiempo hermoso luego de preguntas, de coinonía virtual. Hermoso lo que sucede los viernes. Y bueno, yo lo disfruto y anticipo cada viernes tener ese tiempo con nuestros hermanos. Si deseas ser parte de esta experiencia, bueno, matricúlate. La comunidad virtual está allí siempre disponible para que puedas ser parte de ella. Mis amados, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, que tengan una semana hermosa, bendecida, productiva, una semana donde disfrutes quién eres y que hagas lo que debes de hacer porque eres quien Dios dice que eres. Nos veremos por allí en los medios sociales durante la semana a través de los diferentes recursos que colocamos
Y gracias por haberte conectado, gracias por tu atención y gracias por participar de estos lunes de inspiración. Bendecidos y bendecidas son todos y todas en el Señor.